Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque nos das tu palabra, porque en ella encontramos tu dirección, tu guía para nuestras vidas. Y en esta mañana queremos rogarte que tú nos dirijas, que tú, Señor, hables a nuestro corazón y que podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este capítulo se titula La entrada triunfal. Y yo siempre he cuestionado el título, ¿no? Porque digo, de triunfal no tiene nada, porque realmente fue un momento. El triunfo que de alguna manera se destaca fue simple y sencillamente algo pasajero y que no tuvo repercusión en el más amplio sentido de a lo que había venido Jesucristo. Entonces, por eso yo creo que es un ensayo de la entrada triunfal. Es un ensayo. Y vamos a ver el texto, y en el versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Esto está aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, él va a hacer un recorrido aparente de unos 3 kilómetros en un pollino. ¿Okay? Entonces, regularmente nosotros en las películas vemos, ¿verdad? Que ya a la entrada de la ciudad, allí se sube y vámonos. No, está a 3 kilómetros de distancia. De hecho, al parecer, para él fue bastante impactante todo lo que iba a acontecer en ese momento. Verso 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Aquí también es de llamar la atención que es imperativo. O sea, Él manda, Él dice: hagan esto. ¿Saben? No en ningún momento les dice: háganme un favor, vayan a tal lugar, toquen la puerta, a ver si les prestan. No, Él va con una firmeza y les dice: vayan a la aldea del frente. Y hay una asna atada ahí, y hay un pollino, tráiganmelos. Y si alguien los dijere, díganle: el Señor los necesita. ¿Sabe? Para mí esto es algo impactante. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera nos llama un poco la atención en cuanto a la comunicación que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos a través del habla, ¿verdad? Y ahí hay un circuito de mensaje, ¿no? Entonces tenemos a un emisor, tenemos a un receptor y el mensaje en sí para hacer el círculo cuando el receptor se convierte en emisor y el emisor en receptor. Entonces, nosotros hablamos y damos un mensaje. Aquí lo que de alguna manera nos dice y que está implícito es que el Señor se puede comunicar con las otras personas. ¿En qué sentido? Dice que el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace a todos al mismo tiempo? ¿Sabe? Dios es omnipresente y es omnisciente. Omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo. De tal manera que es muy probable que el Señor no se haya puesto de acuerdo con esa persona antes, pero sí lo hizo de una manera en el mismo momento. ¿Cómo? No lo sabemos. Es Dios.
Pero para que estas personas, cuando les dice el Señor lo necesita, es como si ya habíamos hablado, ¿no? Ah, sí, no hay problema. Y lo llevaron. Entonces, esto habla mucho del poder de Jesucristo, que recordemos, el poder de Cristo estaba menguado, no estaba en todo su apogeo, no estaba en su gloria. El hecho de haberse convertido en hombre le limitaba a hacer muchas cosas. Y era una autolimitación. Tan así que cuando quería podía hacer cosas impresionantes, como caminar sobre el agua, como multiplicar los panes, ¿verdad? Como saber y decirle a la gente, por ejemplo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, decirle, sí, 5 maridos has tenido y el que tienes, con el que ahora vives, no es tu marido. Y la mujer por eso se sorprendió y dijo, ¿y este cómo sabe, verdad? ¿Quién le dijo el chisme? Habla de su conocimiento total de las cosas y de alguna forma su comunicación, que no es como la nuestra, es una comunicación que a fuerza necesitamos hablar para ser oídos, ¿verdad? Aunque hay una comunicación no verbal, pero bueno, se puede malinterpretar en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces, aquí vemos todo esto. Verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía, dicha en Zacarías 9:9, nos marca nuevamente cómo el Señor iba cumpliendo lo predicho por él. Para dar señal a la gente, pero obviamente la gente no sabía lo que estaba pasando, no sabía hasta después que los escritores de los evangelios no los dijeron, ¿verdad? Para que se cumpliera, sí, cierto, ya lo había dicho Zacarías, el Salmo, ¿verdad? El 18 habla acerca de la alabanza, de Hosana, Hosana al Hijo de David. Entonces todo esto va complementando lo que el Antiguo Testamento dice, cumpliendo Cristo las Escrituras, cada una de ellas. De hecho, Jesucristo va a cumplir más de 300 profecías en tres años. O sea, es sumamente impresionante. Ahora, seguimos. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora, ¿quién les dijo a estas personas, hagan esto? Dios. A veces no entendemos la voz de Dios, pero Dios habla a las personas. Dios nos habla a nosotros. No audiblemente, pero sí hay algo en nuestro ser que nos dice, no lo hagas. O haz esto. O ve. O oye. O aquí o allá. O sea, hermano, ¿usted nos oyó por la radio? ¿Usted se enteró de nosotros por la radio? ¿Y usted oía la HR siempre? No. ¿Alguien le dijo? No, me dijo Dios. Es que a veces no, hasta que decimos, fue la voluntad de Dios, fue Dios el que me guió. Sí. Porque las cosas no suceden por casualidad, siempre tienen una causalidad. Es decir, de alguna forma podemos entender que las cosas que nos suceden es por algo, sean buenas o sean malas. Por eso no hay que deprimirse ni alterarse por las cosas que suceden, porque suceden por algo y Dios quiere trabajar en ese suceso. ¿Que se descompuso el coche? Por algo. ¿Que Dios proveyó? Por algo. ¿Que Dios esto? Por algo. Siempre Dios tiene un propósito definido en las circunstancias que vivimos. Por eso tenemos que preguntarnos no por qué, sino para qué. ¿Qué quiere decirme el Señor con esto? Así que, de alguna forma, Dios sabe lo que hace. Y aunque no lo entendamos. Ahora, en
Jared y yo tuvimos que ir en 2 ocasiones a México y el teléfono se equivocó, ¿verdad? Y por algo, ¿por qué? Porque después entendíamos diciendo, por esto, ¿verdad? Por esto, por algo sucedieron las cosas. Y yo creo que Dios siempre nos está protegiendo, y si algo sucede es porque Dios tiene un propósito mayor que el que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Siempre Él está adelantado a nosotros, siempre, porque Él ya conoce nuestro futuro, Él ya conoce lo que va a pasar, Él ya sabe cómo vamos a reaccionar, pero nosotros no, y tenemos que prepararnos para ello confiando en el Señor plenamente. Así que estas personas empezaron a tender sus mantos, palmas, y trajeron el asna, verso 7, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y todos cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Quién les puso este mensaje en su boca? Fue Dios, fue Dios. ¿Sabe? La mayoría de las personas en aquellos tiempos no tenían acceso a las Escrituras, sino solo aquellos lo podían oír en las sinagogas, y las sinagogas regularmente eran para los hombres, y de alguna forma aquí están niños, mujeres, hombres, cantando, alabando al Señor. Así que lo que estaba sucediendo era un verdadero milagro, y era un gran estruendo, era un bullicio que conmovió a Jerusalén. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Verdad? Entonces, imagínense la escena: va Jesús sentado en el pollino, y la gente hosana en las alturas, y glorificando el nombre de Dios, y un bullicio, y la gente sorprendida. No nos avisaron que iba a haber un meeting, no nos avisaron que iba a haber una marcha o algo, no, y de repente estaban allí y preguntaban: ¿quién es este? Pero vean el error de la gente. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Falsa doctrina. Ni era el profeta, ni era de Nazaret. Lo único que pudieron de alguna manera decir con certeza era Jesús, el nombre de Jesús. Pero escrituralmente no había ningún profeta que saliera de Nazaret. Escrituralmente no había un salvador de Nazaret y de Galilea. El Mesías tendría que nacer en Belén de Judea, porque así lo había escrito Miqueas. Y Jesús cumplió su profecía en su nacimiento. Y tú, Belén Efrata, ahí lo dice en Miqueas 5:5. Él cumplió esa profecía. Y sin embargo, la gente decía: es el profeta de Nazaret. Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que mantenerse, y eso es sana doctrina, mantenerse en lo que dice la Escritura. Porque si no, puede surgir esto: es el profeta de Nazaret. De hecho, cuando le llaman a Natanael, me parece que es a Natanael, Juan, van y le dicen: oye, hemos encontrado al Mesías. Y le dicen: a Jesús de Nazaret. Y este dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, o sea, están errados, no es por ahí. Natanael conocía la Escritura, entonces no era por ahí, no era por Nazaret. Pero la gente tenía ciertos indicios, pero no estaba 100% en lo correcto, y eso hace que las cosas se tergiversen. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las vasijas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está,
Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y entonces aquí había un mercado, en el templo de Dios. Y algo que pasaba es, por ejemplo, ahora cuando uno cambia divisas, cuando uno cambia de pesos a dólares, hay gente que abusa, ¿no? Abusa de cómo te lo venden. Y si lo necesitas, pues lo tienes que comprar al precio que te lo dan. Y eso era lo que pasaba allá, ¿verdad? Entonces, aceptamos monedas extranjeras. Ahí estaba la mesa de los cambistas y decían, bueno, yo vengo de Roma. Entonces traía monedas. Y sí, sí, pero aquí son shekeles, ¿verdad? Entonces, shekel y tantos por él, ajá. Y ahí estafaban a la gente. No solamente en eso, sino en el sacrificio. El sacrificio lo tenías que traer de tu casa. Y sobre todo el cordero, tenías que criarlo en tu casa y un año después entregarlo en sacrificio. De hecho, era algo maravilloso porque el corderito lo apartabas de la manada, lo llevabas adentro de tu casa y lo criabas como tu mascota, le ponías hasta nombre. Imagínense, ahí a los niños llamándole a la ovejita por su nombre, dándole de comer y lo criaban. Imagínense, en un año ese corderito crecía y a lo mejor ya hasta seguía a las personas porque ya tenía ese trato. ¿Y sabe qué pasaba? Amaban al corderito. Y cuando iban y entregaban ese corderito en sacrificio, ¿sabe qué pasaba? Dolía, dolía. No era porque decía, ay, ahí está el cordero. No, dolía entregar, porque era como parte de la familia ya. No era, ay, te da tu sacrificio. Ay, me pediste un borrego, toma 2. No, era algo que uno daba del corazón. Y de esa manera uno estimaba lo que estaba haciendo y lo que haría Jesús por nosotros. El Cordero que quita el pecado del mundo. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Así que ahí el Señor se manifestaba. ¿Quién podía así nada más? ¿Sabe? Yo he escuchado y hasta ha habido en los últimos años, no en la pandemia, pero antes sí, campañas de sanidad. Y dicen, el sanador, el sanador. Y sabe, yo una vez fui a una campaña allí en la Arena México, la Ciudad de México, y llevaron a un primo mío, primo lejano, con parálisis cerebral. Y sus papás habían hecho y habían gastado mucho dinero por su hijo. Y entonces hubo una campaña. Y dijeron, vamos a la campaña, ¿no? Entonces fueron a la campaña y yo estaba ahí porque me llevaron, por cierto. Yo no sé qué caramba hacía yo ahí si yo estaba sano. Pero lo que me llama la atención es que empiezan con cantos. Y hay una persona como si fuera un animador, ¿verdad? Y dígale amén, y todos juntos. Y imagínense la Arena México, todo cerradito, y todos gritando amén, y cantando, y aleluya, y esto, y lo otro, y todos, dígale, de un aplauso para Jesús, y él, y la persona empieza a decir que ya el Espíritu Santo está viniendo. Es algo antidoctrinal porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero él dice, ya está viniendo el Espíritu Santo, ya estoy sintiendo su presencia. Y lo está diciendo de una manera que la gente, ¿verdad?, se queda con una expectativa diciendo, ay, sí, sí, y ahorita se va a manifestar, y amén, y todos, amén, y todos así los tienen, y de repente viene el nombre de Jesús, y una gritería, y una cosa terrible, y de repente, a ver, todos, y, ¿verdad? Y ahí tienen a todos los enfermos adelante. Y ahí estaba mi primo. Y cantos y esto y el otro y gritos. ¿Y qué pasó? Supuestamente algunos sanaron y otros no. Mucha gente se fue contenta y mucha se fue frustrada. ¿Y sabe qué era lo peor? Que el curador, ese curandero, decía, los que no han sido sanados es porque les falta fe. O sea, es por su culpa. O sea, el Señor sí quiere sanarles, pero ustedes necesitan creer. Como no creen Dios, pero mucha gente creía. Por eso estaba ahí. Jesús no hacía tanto borlote, ¿verdad?
Dice que estaban en el templo, simplemente los sanó. No les dijo, a ver, vamos a cantar un coro, a ver, no. A ver, espérate tantito, el Espíritu Santo ahí viene. Ay, no, nada. Paz, así lo hacía, ¿no? Constantemente así lo mostraba. Era poderosísimo, así. Y los apóstoles, así, tan así que Pedro iba caminando y su sombra sanaba gente. Y no era Pedro, era Dios. Por eso, sí, Pedro, mis respetos, es el apóstol, pero la gloria es de Dios. Así que ahí está, ¿no? Parte de lo que estaba haciendo en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, en vez de convertirse, y a sus muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron, diciendo, ¿cómo se atreve este hombre a hacer milagros y prodigios? ¿Cómo se atreve a recibir esta alabanza? Se indignaron y le dijeron, oyes lo que estos dicen, y él les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y lo que él estaba haciendo siempre, Jesús, era apelando a la Escritura. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es apelar con la Escritura? No con nuestro argumento, no con nuestro pensamiento profundo, sino con la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo del ser. Es decir, la palabra de Dios llega al mismo espíritu del hombre, al espíritu. Las palabras llegan al alma, pero no llegan al espíritu. ¿Y qué es lo que quiere vivificar Cristo? Dios, el espíritu. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Y esto tiene que ver porque nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios. Pero cuando oímos la Escritura, porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer por la palabra. Entonces, de alguna forma, el Señor Jesucristo apelaba a la Escritura y ellos, dejándoles, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces se fue a casa de Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro y Marta y María. Allá se fue a posar porque ellos vivían allá. Y por la mañana, es decir, al día siguiente, esto quiere decir el lunes, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Se secó. ¿Saben? La higuera era un símbolo de Israel. Israel no dio fruto. Se secó. Jesús en Juan capítulo 15 dice que el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y dice que nosotros hemos sido creados para dar fruto. Así que nosotros debemos dar frutos de verdadero arrepentimiento. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento para mostrar que somos parte de la vida, para de alguna manera glorificar al Padre a través de nuestra vida. Viendo esto, los discípulos del 20 decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Pregunta, ¿cómo es que pasó? Bueno, es el Señor. ¿Sabe? Yo a veces no entiendo, no comprendo mucho a los apóstoles, a los discípulos, pero habían visto una y otra vez las maravillas que podía hacer el Señor. Ellos lo vieron de primera mano. Los panes multiplicados caminando en el agua, los cojos andando, los sordos oyendo, los ciegos viendo. Ellos lo veían a diario. ¿Y saben qué pasa cuando uno ve las cosas a diario? Se va acostumbrando. Y va dejando de maravillarse de lo que hace Dios. Y es una de las cosas que nosotros no debemos perder, sensibilidad de lo que Dios hace. Cuando uno ve a un pajarito, uno tiene que ver y decir qué maravillosa es la creación de Dios. Eso lo hizo Dios. Cuando uno ve un paisaje hermoso, uno tiene que pensar, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uno tiene que pensar siempre que Dios está en medio de la creación.
y no acostumbrarse, pájaro, ¿ya? Hay otro pájaro, ni están tan re feos esos pájaros. A usted no le gusta, pero es una creación hermosa de Dios. Tiene una complejidad impresionante, unos colores que ni usted los podría pintar. La verdad es que lo que Dios hace siempre va a ser increíble y uno no tiene que dejar de maravillarse de la creación de nuestro Dios. Seguimos, verso 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, acá tenemos con claridad que Dios dice: ustedes lo pueden hacer. Sin embargo, a veces uno tiene que pensar, ¿a qué se refiere con esto? Entonces yo puedo agarrar e ir a cualquier higuera y decirle, sécate. O yo puedo agarrar e ir al monte y decirle, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te quiero. Lo que está diciendo, en primer lugar, es lo que dice el 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero todo, y después los discípulos y los apóstoles van a aclarar todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Dios no es un Dios que cumple con caprichitos, ¿verdad? No es, a ver, voy haciendo milagros de aquí por allá, a ver, sécate, fuente, no, tú quítate de aquí, desaparece, no. ¿Para qué? Todo lo que tiene que ver con la obra y con el ministerio de Dios. Y esto tiene que ver con la inactividad de Israel. Y después lo va a decir, que que la viña va a ser dada a otros. Y esa es la iglesia. Momentáneamente, recuerde que Israel tiene un paréntesis. Y ese paréntesis es la iglesia. Y ese paréntesis se abre cuando Cristo es rechazado en la cruz del Calvario. Y se cierra cuando la iglesia es arrebatada. Y entonces Israel nuevamente empieza a marchar su reloj profético, pero empieza a marchar con la gran tribulación. Ahí imagínense, 7 años de tribulación. La iglesia ya no está en la tribulación, aunque vamos a ver, por lo que dice la Escritura, principio de dolores. O sea, vamos a saber cuando nuestro tiempo está cerca de la venida del Señor. Y cada vez, pues, se van dando las cosas para decir, cada día estamos más cerca. ¿Ok? Verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sabe? Ellos eran la autoridad. Entonces fueron a reclamarle, ¿quién te dio permiso? ¿Sí? Eso fueron a hacer. ¿Quién te dio esta autoridad? Si nosotros aquí somos la autoridad. Por eso dice que estaban reunidos, fíjese quiénes, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los que gobernaban al pueblo judío. Ahí estaban. Y le preguntaron, mientras enseñaba, es decir, fueron a interrumpirlo y a decirle, a ver, no has pagado tu derecho del piso, ¿verdad? ¿Quién te dio permiso? Enséñame tu permiso. ¿Y con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te la dio? Y entonces, obviamente que Jesús iba a decir, mi Padre, que es Dios, ¿verdad? Pero él no adelantaba los hechos, simple y sencillamente quería darles nuevas oportunidades. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces los hace pensar y los hace meditar respecto a la pregunta. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos pensaron, ¿qué nos conviene decir? Y decimos, si decimos de Dios, va a decir, ¿por qué no le creísteis?
O sea, y curioso, porque ellos fueron a interrumpirlo mientras enseñaba. Por lo tanto, había una gran multitud con una gran expectativa para escuchar qué iban a responder los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y entonces allí estaban, ¿verdad? Cavilando y discutiendo qué iban a decir. Y de repente ellos dicen, no, pues si decimos esto, pasa esto. Y si decimos esto, pasa lo otro. Entonces mejor, vámonos por la tangente. Verso 27, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, si ustedes no quieren, yo tampoco. Y él ahí ponía esto. Pero, verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, me veo hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Y aquí hay una palabra durísima, durísima, porque no quedó allí. Ellos dijeron, no lo sabemos, y tampoco insistieron con la autoridad, pero el Señor sí les responde. Y les da una parábola acerca de un hombre, un hijo, ¿verdad?, al cual se le mandó ir a trabajar. Le dijo, no quiero. Y esto representa a los pecadores, aquellos que les dicen, tienes que obedecer a Dios, tienes que portarte bien, y dicen, no quiero, pero después recapacitan y se portan bien y siguen al Señor. Pero los otros representan precisamente a los que dicen sí, pero no se arrepienten. Que son los religiosos, los que de alguna manera van a un templo, los que rezan, los que hacen, los que dicen, pero su corazón está lejos de Dios, porque ellos piensan que por sus propios méritos pueden llegar a ser salvos. Es decir, ellos son merecedores de la gracia de Dios. Ellos son salvos por merecimiento. ¿Por qué? Pues porque van al templo, porque hacen obras, porque hacen esto, porque hacen lo otro, porque van aquí, porque van allá. Es decir, lo merecemos. Pero recuerde que el cielo no es por mérito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto del hijo. Y aquí el Señor está hablando del trato de Dios hacia Israel. Y Dios les envió profetas, mensajeros. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los desecharon y a algunos los mataron. Pero entonces también habla proféticamente de que Jesús vino. Y lo que estaba diciendo allí prácticamente es, yo soy el Hijo de Dios, al cual Dios me mandó para que me dé lo que me corresponde, el trono. Pero, dice verso 38, mas los labradores, es decir, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémoslo y apoderemos de su heredad. Y tomándolo le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores? Y es que muchas veces hay gente que se apodera del lugar donde está y no lo quiere dejar. No se lo quiere dar a Dios. ¿Sabe? Todo le pertenece a Dios. Y ellos veían, si nosotros le damos autoridad a Jesús, Él va a gobernar sobre nosotros. Este carpintero, o sea, este pobretón, que su papá era carpintero también, ni estudios tiene, ¿cómo nos va a mandar este tipo? Había un prejuicio terrible en la vida de estos hombres y despreciaban a Jesús en todo. Además, la Biblia dice que Jesús no era muy agraciado. ¿Se acuerdan que en Isaías 53 dice que no habrá parecer en él para que le deseemos? Entonces, imagínense, tenía todas las agraviantes para no acogerlo como su líder y no se querían sujetar a él. Entonces, prácticamente les está dando una profecía de lo que harían con él, pero también de lo que Dios hará con aquellos que rechacen a Jesús. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso dijeron los mismos, los malos, o sea, ellos estaban autojuzgando y no se dieron cuenta. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Esto en el Salmo 118. Y luego dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esto habla, lo que les decía hace un momento, de la iglesia. Israel ha sido desechado, no puede hacer nada para el Señor. Dios sigue cumpliendo su promesa, Dios sigue cumpliendo su pacto, Dios sigue haciendo las cosas, pero en cuanto a su relación con Dios, están muy lejanos. La única manera que un judío en este tiempo se pueda salvar es a través de Jesús. Es a través de Jesús, no es a través de la ley, no es a través del cumplimiento de la Tanaj ni de la Torá, no, es a través de Jesús. A través de Jesús, y así será cuando venga en su segunda venida. Los que crean en él serán salvos y los que no serán lanzados en el lago de fuego. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¡Ay! Les cayó el 20 y ya habían emitido juicio sobre ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Es decir, lo querían matar, querían cumplir la profecía que el Señor les acaba de decir y mataron al hijo. ¿Saben? Cuando un corazón está endurecido y no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a entregar a sus propias pasiones. Eso fue lo que pasó con Caín, y por eso Caín fue y mató a su hermano Abel. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Y eso pasó también con David cuando cayó en pecado de adulterio y de asesinato. Y eso pasa con nosotros cuando no queremos obedecer. Dios nos entrega a pasiones vergonzosas si nosotros no estamos dispuestos a glorificar su nombre y a obedecerlo. Por eso uno tiene que cuidarse de uno mismo, porque aunque la salvación no se pierde, uno puede creer ser salvo y no serlo, porque el que permanece en la vid, ese será su discípulo. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por tu palabra, porque podemos ver lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que está haciendo en nosotros y lo que hará por nosotros. Gracias por tu palabra, porque nos anima, nos fortalece, nos ayuda a crecer en fe. Ayúdanos a orar para que tú, Señor, aumentes nuestra fe. Ayúdanos a pedir todo creyendo que lo recibiremos, no dudando, sino sabiendo que tú eres Dios y que no hay nada imposible para ti. Señor, creemos en ti,
Creemos en tus promesas, creemos en tu palabra y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús.